Alright, Shalom Akim, Shalom. Como siempre, antes de empezar, queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Kakodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahushai es el nombre del Hijo, Rahakodash significa Espíritu Santo. También queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra del Molino, nuestros maestros en esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la lección. A ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Hashem Yahushai. Por el Espíritu, nos hemos reunido otra semana para continuar en las explicaciones de las 12 tribus. Esta semana vamos a entrar en la tribu de Rubén, que hoy en día son llamados los indios seminoles. Vamos a entrar en la escritura, sacar un poco de historia para explicar esta tribu. Podemos empezar en Génesis 29, Babu Shah. El libro de Génesis capítulo 29 versículo 32. Cuando el Señor vio que Lea no era Osalaquia. 32. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor Yahweh Bahashem Yahushai se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará. Y este era el primer hijo nacido a Jacob, por medio de Lea. Y Rubén en el hebreo es Ra'a wa Ban, que Ra'a es mirar y Ban es un hijo. Ra'a wa Ban significa mira, es un hijo. Porque obviamente en los tiempos antiguos no tenían una, ¿cómo se llama, bro? Como puedes ver sí, un ultrasonido. Un ultrasonido. Tú sabías que ibas a tener cuando nacía, salió y dijo: oh, mira, un hijo, el primer nacido. Eso es lo que significa Rubén, mira, un hijo. Con eso tenemos el entendimiento del nombre. Ahora podemos entrar en Génesis 49, Babu Kashah, y vamos a entrar en las profecías y enseñar, por el Espíritu, que los llamados indios seminoles son la tribu de Rubén. Y los característicos que fue hablado de Rubén son los mismos característicos que podemos ver en los llamados indios seminoles. Que para clarificar también, en Norteamérica tenías los nativos americanos, que consistían de los indios seminoles y básicamente el resto, que entramos en los otros nativos americanos cuando entramos en la tribu de Gad. Pero dentro de los que estaban viviendo aquí en Norteamérica, tenían unas tribus que se llamaban los indios seminoles, y eso es la tribu de Rubén. Hay una diferencia. No todos los nativos americanos de Norteamérica eran lo mismo. Habían dos tribus, Gad y Rubén, que por la mayoría Rubén estaba en el lado del este de los Estados Unidos, y Gad estaba aquí hasta California, hasta Canadá. Tenían mucha tierra. Go ahead, bro. Este es Génesis 49 y 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, o lo puedes leer del King James, bro. Es lo mismo. Génesis 49 y 1 de la King James dice: y Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que yo les diga lo que sucederá en los postreros días. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escucha a Israel tu padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poder y el principio de mi fuerza, la excelencia de la dignidad y la excelencia de poder. Que ahí vamos a leerlo otra vez, pero para explicar esa parte que dice excelencia, básicamente está diciendo que él es el principal de su dignidad y de excelencia del poder. Y Rubén era el primer nacido. Vamos a entrar en los característicos que Rubén tiene, pero también físicamente él nació bien saludable. Lea era joven, Jacobo era joven, todavía estaba en su juventud. Sabemos que cuando tú tienes hijos ya más viejos,
como habla en Esdras, esos hijos no salen con la misma fuerza. So, este bebé nació bien saludable y fuerte, era el primero. Alright, y si puedo decir, porque también por eso el Señor tiene una ley que si tienes un hijo varón que sale de la matriz, es porque al Señor porque es lo mejor. right. Es lo primero que absorbe de la mamá y del papá, es una fuerza que se va al niño primero, y por eso se le dedica al Señor, porque se le tiene que dar lo mejor al Señor. Buen punto, bro. Ujú. Buen punto. Lo voy a leer en español moderno. Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Ok, y algo de la tribu de Rubén es que son una gente que mantienen su dignidad, ok, que tienen una autoestima de ellos mismos. Ok, también vamos a sacar durante la lección que esta es una gente fuerte, ok, es una gente que nunca fue conquistado por Esaú. Todas las otras tribus fueron conquistados, pero Rubén le dio una guerra tan difícil y fuerte a Esaú que Esaú simplemente los dejó ir y les dijo: ustedes se van a quedar en Florida, Oklahoma, van a vivir ahí, ok, y nosotros vamos a agarrar el resto de la tierra, porque estaban gastando demasiados recursos, demasiada gente muriendo, ok, peleando contra Rubén, porque Rubén era tan fuerte, hasta con todas esas pistolas y metralletas y todo lo que tenía Esaú. Esta es una tribu que nunca fue conquistado, sabemos que estamos oprimidos y hoy en día en esclavitud, pero no fueron exterminados, ellos no hicieron tratos con Esaú, básicamente fueron dejados a ser solos. En paz, los dejaron en paz. Yep. So, ¿qué vamos a sacar, bro? Fotos. Okay. Y también si podemos agarrar la definición de dignidad. Alright. So, estas son imágenes que está hablando la escritura de que es dignidad, Yeah. por lo que tenían ellos, Right. su vestuario. Right, y como pueden ver, lo que ellos se visten es algo de clase, se vestían bien, no era tan simple. Como cuando sacamos fotos de la tribu de Gad, ellos eran más como raw, ¿cómo se dice? Era raw o más Sí, más crudos. más crudos, ok, Simples. más simples, tenían su vestuario y todos listos. Pero cuando miras fotos de Rubén, ellos daban ese extra esfuerzo para vestirse bien. Ellos querían tener una buena representación, porque un característico, como leímos, es que son una gente con dignidad. Si podemos agarrar esa definición. Ujú. Y para respaldarte rápido del punto que hiciste, es que Rubén básicamente no dobló la rodilla, y los Estados Unidos gastaron mucho dinero en tratando de vencer a Rubén, y solo los dejó, básicamente los dejó ser, right? Estados Unidos gastó más de $20 millones en luchar contra los seminoles. Y eso eran esos tiempos, que ahora se puede traducir a tal vez billones, bro, Yeah. o cienes, más Yeah. de 500 cienes de millones. Mucho dinero, man. La guerra dejó muertos a más de 1,500 soldados y innumerables civiles estadounidenses. Damn, So- like it, bro. no, you got it, brother. No, solo iba a decir que por intervención divina, porque profecía se tenía que cumplir, Esaú tenía que ganar, pero está viendo que estaban muriendo muchos edomitas, el Señor estaba con Esaú para que pudiera, porque ellos vinieron con metal, y nuestra gente no tenía esa armadura que ellos trajeron, las pistolas, todo tipo de cosas. Y aún así Rubén les ganó, Yeah. Porque fue profetizado. Y vamos a sacar eso en Deuteronomio también, un poquito más tarde. Vamos a ver. No, bro, está bien. Pero bro, eso ahí enseña que el Señor estaba con Rubén. Okay, el Señor por medio de Jacob habló de qué iba a pasar en los tiempos pasados, y todo eso
pasó en los tiempos pasados, o en los últimos días, como sacamos en las lecciones anteriores. Los últimos días realmente empezaron cuando Yahushua vino, los últimos 2000 años. Okay, so esto aquí está en los últimos días. Ahorita estamos en los últimos segundos de los últimos días. Pero cuando Esaú vino a Centro y Suramérica en 1492, eso eran los últimos días. O aquí lo que pasó a Rubén, Gad, Judá, la esclavitud, todo eso ha estado pasando en los últimos días. Y es prueba de todo lo que Jacobo dijo en el Espíritu que iba a pasar. Y no es prueba que estas profecías se han cumplido y están siendo cumplidos. So ahora, bro, si lo quieres leer. Y esa es la definición de dignidad, como dice la escritura. Dice, cualidad del que se hace valer como persona. Right. Y alguien que tiene un tipo de valor de ellos mismos se van a querer ver bien, porque piensan, pues, yo valo algo que yo me quiero mirar como que valo algo. ¿Cómo se dirá? Dignidad. Yeah. Como aquí, como dice la escritura, principal en dignidad. Yo. Porque es autorrespeto, ¿verdad? Dice, Pues sí. se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni lo degraden. Right, so alguien con mucho respeto a ellos mismos, básicamente alguien que sabe su valor. Okay, Rubén sabía su valor, sabían que era una gente especial. Okay, no caminaban como que no eran nada. Y por eso no hacían tratos con Esaú, porque sabían que Esaú era basura y que ellos eran mejores que Esaú. You know? Por eso ellos no en ninguna manera hacían tratos con Esaú, como está escrito de los esclavos. You know, que no participaban, porque las otras tribus como Gad, Issachar, participaban en tomar esclavitud, o tomar a Judá en esclavitud, compartir, vender esclavos y cosas así. Pero Rubén no hizo eso. Rubén tomó a Judá como su hermano, daba a sus hijas, los dejaba casar y los hacía parte de su familia. Por eso hoy en día hay algo que se llaman los seminoles negros, básicamente descendientes de esos que fueron mezclados entre la tribu de Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén los aceptó como hermanos. Y también regresa a Rubén el mismo, porque Rubén el mismo, cuando los demás de los hermanos trataron de vender, de matar, de matar a José, Rubén habló, y trató de hacer engañar a sus hermanos y decirles hay que meterlo aquí para que se muera ahí, pero él tenía porque tenía dignidad, él sabía que él quería regresar a salvar a su hermano. Eso es dignidad. So él tiene un espíritu de un hermano mayor, porque un hermano mayor debe de ser el protector, ¿se dice? Sí. El protector de sus hermanos, el que vigila por ellos. Es como un padre, básicamente. Y eso es otro característico de Rubén, y se ve en eso de ellos tomando a Judá como su hermano. Como ese hermano mayor diciendo, hey, ven aquí, yo te tomo a mi casa, yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar a levantarte de regreso. Y eso es parte de dignidad. Como porque dice aquí, dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen, y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. So él respetaba la vida de sus hermanos, porque tenía dignidad. So dice principal en dignidad y principal en poder. Y era una gente muy fuerte. Dice, y vamos a sacar eso también. Va a sacar eso ahorita, que lo estamos leyendo. So este es de este libro que se llama Black Indians. Indios negros. Indios negros. Sí. Dice una herencia escondida. Y este es de la página 52. Y dice aquí, dice, un observador los describió como fornidos o robustos y también gigantes.
las personas con la mejor apariencia apariencia más fina. o apariencia más fina, Salakia, y que él ha visto, Right. you know, y es Salakia, pues. No, Y solo es de lo que estábamos viendo en las imágenes, you know, que ellos tenían esos trajes, yeah. trajes finos, Ujú. se cuidaban, eran limpios, you know, tomaban su apariencia muy, muy seria, Ujú. que es algo que es real, you know, que yo he escuchado diferentes personas decir, y es real, gente te van a tratar como te ven, si te fucking vistes como un callejero, te van a tratar como un callejero, si te vistes con respeto, van a pensar algo más de ti, you know, y así es una manera que Rubén se mantenía. Ujú. Y dice que era gigante y robusto, ok, que nosotros hemos visto a hombres de la tribu de Rubén y yo he visto uno súper alto, súper fuerte, bien robusto, ok, se mira como un fucking gigante, como Ujú. describieron, you know, pero no, porque hay gente que son bien altos pero flacos, o altos pero gordos y todos aguados, pero Rubén era alto pero muy fuerte, you know, y también leímos de la malaria, ¿o No. Oh, y un punto que, como está hablando, como dice, principal en poder, Right. you know, Más vigor, fuerte, right, el vigor, man, yeah, you know, yeah. so eso es la escritura hablando en ellos. Y eso es algo que sabemos que aplicó a Rubén siendo el hijo mayor, Ajá. pero era algo que iba a seguir a toda su descendencia, una bendición que el Señor les iba a dar, de ser una gente muy fuerte y también fuerte mentalmente, para que puedan pelear contra Esaú, no hacer esos tratos, aguantar, sufrir todo lo que han sufrido. Ellos eran una gente muy fuerte que tenían ese respeto para ellos mismos y decían, fuck it, prefiero morir que doblar mi rodilla a nuestro enemigo. Pues So, terminarlo. Dice, continuando, dice, ellos Casi ellos eran casi inmunes a la malaria y a la viruela que devastó las Indias, a los indios y a los europeos. right. So eso también entrando en su poder, tan fuertes, tan saludables que su sistema inmuno podía resistir esas enfermedades, que fucking chingó a Gad, bro. Mató a millones de gaditas, pero ellos tenían un tipo de fuerza dentro de ellos para poder aguantar eso, y podemos ver eso hoy en día. Hay una gente que nacen y son bien fucking débiles, you know, y enfermos, y hay otra gente que conoces que por la mayoría es porque se mantiene, you know, que se enferman cada 10 años, 15, 20 años, you know, y es el Señor le puso ese espíritu, porque si ellos se respetaban ellos mismos en cómo se miraban por seguro, en cómo comían, en cómo mantenían su cuerpo, era una disciplina que ellos tenían, y encima de eso la bendición que iban a ser una gente fuerte, por eso pudieron resistir esas enfermedades, you know. Y también el hermano había encontrado un punto que dice aquí arriba que básicamente los seminores eran una parte muy importante, okay, en esa pelea contra Esaú, básicamente, a los americanos, against the slave power to the north, you know. Tuvieron una influencia. Básicamente decía aquí que ellos agarraban información de los esclavos, you know, y básicamente ayudaron a esa se llamaría una revolución o una guerra civil, en esa guerra civil, O una revuelta contra Esaú. So estaban mano en mano con Judá, you know. Creo que eso era todo ahí, ¿no, hermano? Alright, so voy a seguir en versículo 4. Dice, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Ok, que sabemos que Rubén era el primer nacido, pero como entramos con Judá es el que fue dado el puesto como líder. Y Yahushua no vino de la tribu de Rubén, que era el primer nacido. Ok, eso fue dado a Judá. Yahushua es un hombre de la tribu de Judá. Ok, pero dice, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal,
porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Y vamos a leer en Génesis que Rubén hizo, una maldad. El libro de Génesis capítulo 35, versículo 22. Mientras vivía ahí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, Right, que era la madre de Naphtali y de Dan, la concubina de Jacob, una de las siervas de Raquel y Lea. la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Right, so por esta maldad, él no recibió esa bendición de ser el líder, okay? Porque él básicamente cometió adulterio contra su propio padre. It's crazy, pero pasó. Y al final del día todo esto es parte de la movie del Señor. El Señor ya tenía todo planeado y escrito, porque tenía que pasar así, y que él no sea el primero, porque Judá tenía que ser el primero, pero otra clave aquí de Rubén es que dice porque fuiste inestable como el agua. Básicamente no se pudo controlar, right? Porque para hacer eso obviamente tenía un gran deseo y una lust. Estaba caliente, Estaba súper caliente que no se pudo controlar. Era inestable como agua. Alguien que es inestable, un día está fucking enojado, el otro día está alegre, un día quiere hacer esto, el otro día no. Es inestable porque él mismo ni se puede controlar. So él no pudo controlar esos deseos y fucking cometió ese gran error. Que esa característica de ser inestable es una característica que cae en los indios seminoles, y como vamos a sacar, la palabra seminol significa eso, la palabra seminol en inglés se puede decir como un runaway, alguien que se huye de su puesto. En español se dijera renegado o fugitivo, o alguien que no puede ser controlado. ¿Y por qué fueron llamados así? Porque ellos no podían ser dominados por Esaú, eran un fugitivo a Esaú o un renegado a Esaú, porque ellos no se dejaban ser vencidos por Esaú, no se dejaban ser controlados. Era alguien que no puede ser controlado, que es comparado a esto, porque fuiste inestable como el agua. Tú no puedes controlar agua que se está moviendo, algo que está inestable, Solo teníamos eso, bro. Aquí dice que la palabra seminol es una corrupción de cimarrón. Y no sé si ustedes, hermanos, han escuchado de el término negro cimarrón, porque eso era como Esaú llamaba en Sudamérica a los morenos que no se estaban quietos, que se escapaban y que eran rebeldes. Renegados, ¿verdad? Renegados, es lo mismo. Seminol. Alguien inestable en las manos de él, no puede ser controlado por él. Dice, durante sus primeras décadas el seminol se hizo cada vez más independiente de otros grupos Creek y estableció su propia identidad. Es parte de su dignidad. Saca leer eso otra vez, versículo 4. Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Y fue ese característico lo podemos ver hasta hoy en día, y también casi similar a Gad, Rubén también era como una gente nómada que se movía, que vivían en tiendas, que seguían a los animales, pero creo que eso es todo con esto, bro. Y lo último versículo que teníamos escrito era Deuteronomy. También Rubén, Gad y Manasés eran las tribus que eran la defensa, la primera línea guerrillera. Por eso voy a sacar un poquito más de información en este libro. No más es un punto, porque dice eran conocidos
por su excelente habilidades de pelear. habilidades de pelear, un mayor en Georgia, En la milicia de Georgia. o sea, llamándolos los seminoles, los mejores soldados, porque eran parte de esa milicia. Right. Igual como estábamos en Israel o por conquistar, ellos eran la línea de defensa, los primeros. Right, Gad, Rubén y la mitad tribu de Manasseh. Ellos eran, como dijo el hermano, los especialistas básicamente, Los elitas, man. Eso dice mucho. Las fuerzas especiales, creo que se dijera. Yeah. Eran chingones, man. Yeah. Eran fucking saludables, grandes, fuertes, tenían habilidad. Era una tribu muy, muy chingón. Y por eso tenían esa confianza, man. Ellos, como mencioné, ellos sabían su valor. Sabían que ellos eran mejor que este diablo. Ellos miraban a este edomita como quien él era. Por eso no hicieron tratos con él. Ni querían tomar parte, ayudarles, nada de él. Yeah, y no eran como este diablo los pinta, man, como hombres salvajes, no. Si eran élites en combate y eran la primera línea guerrillera, significa que ellos tenían estrategia y tenían tácticas, man. No eran fucking idiotas que corren con su machete para enfrente, Right. man. Yeah. Tenían estrategia y tácticas, man, de guerrilla. Eran entrenados. Eso era Esaú, el que venía y con un machete y andaba Yeah. ahí como simio, él era. Yeah. Pero como dice aquí, es una imagen, como dice, la historia siempre la escriben los ganadores. Y aquí como ven, este es un conquistador y este es puedes decir un indio, y con su sangre está escribiendo la historia, como Yeah. ven aquí, como dice, la historia siempre la escriben los ganadores. Cuando dos culturas chocan, el perdedor es borrado y el ganador escribe los libros de historia. Libros que glorifican su propia causa y disipan el enemigo conquistado. Como dijo una vez Napoleón, ¿qué es la historia sino una fábula en la que todos hemos acordado? ¿Qué dijo ahí, bro? Glorifican Su propia causa. Su propia causa. Y eso, ¿qué te vendió el diablo, man? Que él descubrió Right. este lado. Yeah. No, man, ya estaba establecido este lado con Rubén y Gad. So así se glorificó su propia causa, man. Ya, porque dijo que aquí no había civilización y que Right. no estábamos actuando todos salvajes y Vino a ayudar. Right. Yeah. Sacrificando y A comiendo. mejorar, yeah. A civilizar Right. A la esos verga, man. animales. A la verga. Pero ¿qué animal se va a vestir así, bro? Right. ¿Qué animal va a tener ese tipo de dignidad? Y eso también en ese libro que creo que estamos leyendo, que cuando ellos recibían a Judá, ellos los trataban con mucho respeto, y era un respeto mutual, que ellos tenían a Judá y Judá a ellos. Ellos no los tomaban como whatever, nosotros te ayudamos a ti, ahora eres nuestro esclavo. No, ellos daban sus hijas, man. Los tomaban como parte de su familia. Y eso dice algo también. Alright, como un peleador, alright, cuando hay un peleador que le gusta hablar mierda y no tiene respeto para nada, es mal hablado. Pero hay unos peleadores hasta como en el UFC, como George St. Pierre, que era un nativo, que se caminan como un tipo de respeto a ellos mismos, hasta a su Oponente. a su oponente. ¿Por qué? Porque es alguien con dignidad, alguien que tiene respeto. Ya no es como Esaú que te da por la espalda shit, y te juega un truco sucio. Yeah. Por eso dice en el libro de Isaías, este fue el vato, man. Right. Este fue el vato que hizo temblar que conquistó el mundo. Este fucking idiota. Débil, Yeah. sucio, Yeah. frágil, pendejo. Sin honor. Yeah. Yeah.
basura. ¿Quieres sacar lo que tenías en el Google Docs, bro? Continuando aquí, se dice, cuando llegaron los europeos al Nuevo Mundo, descubierto por ellos, según los nativos sabían quiénes eran ellos, ellos sabían quiénes eran ellos, man. Right. Dice, pero desconocían a los llegados, así que les llamaban los extraños. Joseph Smith, fundador de los mormones, y el cuáquero William Penn creían que los amerindios, que son los seminoles, eran judíos procedentes de las supuestas 10 tribus perdidas. So esto es lo que dicen Joseph Smith y William Penn, que creían, porque realmente sí eran. Porque ¿dónde estaban las otras 10 tribus perdidas si no ahí? Los libros y las escrituras en Cuarta Esdras dice que aquí estaban. So, ¿quién más era? Nosotros, man. So, eso es todo de ahí. Khan, bro. Podemos agarrar Deuteronomio, Pablo Kishar. El libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 6. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Rubén: que la tribu de Rubén viva y no desaparezca, aunque sean pocos en cantidad. Y eso es exactamente lo que pasó con Rubén. Ellos vivieron, sobrevivieron esas guerras, sobrevivieron esas metralletas, sobrevivieron todo el dinero y recurso que Esaú usó para tratar de exterminarlos. Y aunque eran pocos, aunque fueron puestos a un rincón allá en Florida, donde estaban, ellos todavía sobrevivieron. Y hay hermanos en el campo, de hermanos mirando, el apóstol Ricard, que son descendientes de esos que mantuvieron su tierra, mantuvieron su dignidad, que crecieron en esos lugares. So eso es evidencia que ellos, su legacía, esa gente continuó hasta hoy en día. No fueron exterminados, como leímos lo mismo de Efraín, que eran pocos, pero el Señor los salvó. Benjamín, que eran pocos, pero el Señor los salvó. Lo mismo pasó aquí con Rubén, pero con Rubén el Señor hasta hizo algo mejor, porque no los dejó perder, y Esaú siempre tenía como ese Abiaca, que peleó contra Esaú por 50 años. Esaú siempre tenía eso atrás de su mente, como fuck, man, no podemos ganar a estos. Y eventualmente, y tú sabes que Esaú es orgulloso, bro. So para que Esaú quite, eso dice mucho, bro. Porque Esaú no quiere fucking quitar, él quiere, sangre. Pero así de duro le estaba dando a Rubén, que dijeron fuck it, esta gente que se quedan aquí, nosotros vamos a fucking continuar adelante. Eso era todo ahí, ¿verdad? Yeah, just back up your point. Okay. El punto, let's read that one more time, bro. And then we'll get this. Yeah, el libro de, para respaldar este versículo, Moisés, el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 6, Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Rubén: que la tribu de Rubén viva y no desaparezca, aunque sean pocos en cantidad. Y aquí encontramos un artículo que dice: después de un gran gasto y años de lucha, la mayoría de los indios, muy superados en número, se vieron obligados a mudarse al oeste del río Mississippi. La mayoría se estableció en lo que ahora es Oklahoma. Right. Muy pocos. Que entramos solo aquí en el Trail of Tears. Alright, porque este diablo Andrew Jackson, el que miras en el billete de 20, él era el que empezó estas que se llaman las guerras seminoles, que eran por décadas, alright, peleando y tratando de masacrar a Rubén. Y después lo que pasó es que agarraron a muchos de Rubén y los forzaron a ir a caminar hasta Oklahoma, como esa mapa que sacamos con Gad, pero el Señor los dejó sobrevivir eso, porque como entramos, eso era una caminada bien larga, con fucking nieve, con los elementos estando expuestos, pero ellos eran una gente fuerte y fucking sobrevivieron esa caminada.
Pero eso era algo que por medio de eso hoy en día, como mencioné, hay hermanos hoy en día vivo. Hay 12,000 de la tribu de Rubén que van a ser salvos, man. Déjame clarificar eso. Hay 12,000 hombres, que son parte de esos 144,000, esos profetas del cuerpo de Yahushua. Y también sabemos que un tercio de Jacobo en América va a ser salvo, y hay una remanente dispersada por los 4 rincones de la tierra que también va a ser salvo. Pero el punto siendo, esa tribu no fue extinto. Que aunque si tú miras, las armas que Saúl tiene, te sorprendería que no fueron extintos, bro. Esa metralleta que usaron contra Gad, que tira fucking balazos gigantes, que puede tirar cienes y cienes en un minuto, para que pueda sobrevivir eso era Yahweh Hashem Yahushai, que les dio esa habilidad a seguir peleando y a no ser conquistados. Ya, porque también traían cañones. Esaú traía cañones. Tengo este. El hermano va a leer esto primero. Muy pocos, estimados en alrededor de 500, se retiraron a las Everglades. Las tropas de los Estados Unidos no persiguieron este pequeño número. Regresando al último de ese versículo en Deuteronomio, cuando Moisés habló y dijo que la tribu de Rubén viva y no desaparezca, aunque sean pocos en cantidad. En el Estados Unidos, no siguiendo a ese pequeño número, ellos pudieron no ser desaparecidos, man, y cumplieron las escrituras. Hey, bro, y eso, los Everglades es allá en Florida, y por esos pocos que sobrevivieron, por seguro ahora hay millones, man, de descendientes de esos 500. Esa profecía. Y el hermano tiene otra información aquí sobre un guerrero, de la tribu de Rubén, que fucking frustró a Esaú. Parte de la razón es porque Esaú tuvo que cuitear. Puedes ver, ¿no? Este es historia seminola y se llama Abiaca, entre paréntesis Sam Jones, que creo que así le puso Esaú. Dice: cuando comenzaron las guerras seminolas, Abiaca ya era un respetado curandero de la tribu Mikazuki. Para cuando terminaron las guerras, había ayudado a guiar a los seminoles a través de casi 5 décadas de guerra, llamado Sam Jones y el Diablo por los soldados estadounidenses. Era un curandero, un guerrero, un espía, un estratega y un líder. Su voz fue la más fuerte en oponerse a la remoción, y cuando los líderes estadounidenses hablaron de obligar a los seminolas a abandonar Florida, las palabras de Sam Jones y de su grupo fue: nunca aceptará irse, y eran constantes. Durante las guerras, regularmente se mantuvo alejado de las negociaciones con el ejército estadounidense, en lugar de enviar tenientes de confianza como Coachochi y Osceola en su lugar. Dice: luego entraría en los estadounidenses cuando acampaban como pescadores, vendiendo su captura, observando y aprendiendo todo lo que pudo mientras se le pasa por alto cómodamente. Al final de las guerras, Abiaca condujo a los últimos seminolas que quedaban en Florida a los humedales profundos, lejos de Estados Unidos, fuerzas y colonos. La tribu seminole de Florida sobrevive hoy gracias a él. Puedes hablar sobre Y esto es básicamente de lo que es su dignidad, porque él no hizo tratos con Esaú, no hizo tregua, y fue, como dice, este es un representante de su tribu, porque es guerrero, es un guerrillero. Este era
Hombre fuerte. Era un excelente hombre, man. Okay, porque como dijo el hermano, era un bad dude. Era- Tenía muchas habilidades. You know, Inteligente. sound like it. No, bro. That's a bad man. Yeah. Y eso era uno de muchos, man. Porque todos eran bad dudes, man. Todos eran chingones, Ujú. you know. Aquí dice que sus palabras eran de que nunca iba a aceptar irse. ¿Y no por qué? Porque su dignidad Que- hace que no lo desprecien ni lo hagan menos, man. Exactamente. Como decía la definición, ¿verdad? Podemos verlo otra vez. Acá. So dice, la definición de dignidad dice cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni lo degraden. Ahí está. No dejan que lo humillen y lo degraden. So digo, Ujú. fuck that, yo voy a pelear contra esa gente. No voy a dejar que me conquiste. Voy a pelear hasta mi último aliento para Ujú. que no conquisten a mí y mi gente. Y eso pasó, you know. Y eran la única tribu. Y puedes decir que no fue completamente conquistado. Pero con eso creo que es todo, hermanos. ¿Tenían más? No, Precepto. no es eso. So, con eso, man, corto y al punto. La tribu de Rubén, okay, los llamados indios seminoles, alright, que no somos indios, man, okay. Seminoles fue un nombre puesto a nosotros, alright, pero así somos llamados hoy en día. Pero regresando a nuestra heredad, nos debemos de llamar quienes somos, man. Son de la tribu de Rubén. Así es. Okay, una gente royal, de un linaje royal, con una historia chingona, man. Okay, nuestros antepasados que fueron escritos en este libro, okay, hombres que podemos look up to, que podemos Tomar de ejemplo. tomar de ejemplo, alright, tenemos mucho, man, para regresar. Y Yahweh Hashem Yahushua nos ha regresado ese conocimiento y el Espíritu Santo para poder leer y entender lo que está en las escrituras, man. Alright, por eso estamos haciendo estos videos, alright, para edificar sobre quiénes nosotros somos, para que ya no te llames, alright, ese nombre que el diablo te puso, y para que te llames el nombre que Yahweh Hashem Yahushua te ha puesto. Alright, nosotros somos Yasharala, somos príncipes de Yahweh Hashem Yahushua, y estamos regresando a hacer eso. Y eso es algo que podemos tomar de la tribu de Rubén. Todos debemos de tener dignidad, todos debemos de tener ese autorrespeto por nosotros, right? Sabiendo quiénes somos y dónde nos venimos, man. Right? Podemos aprender de cada tribu, okay? Podemos adquirir esos característicos o tratar de ser como algo que fue dado a esta tribu o esa tribu, y no siempre tratando de mejorarnos, man. Y no como con hermanos. Right? Puedes aprender algo de ese hermano, copiar algo de ese hermano, porque el Señor nos hizo diferente. Okay, pero juntos podemos ayudar a cada uno a ser mejores, man. You know? So, con eso esperamos que hayan sido edificantes. Como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Rekakudash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Shalom.